¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, quiero atreverme a examinar sin miedos, pero sin manipulaciones, el legado imposible de ignorar de una de las figuras más decisivas de la historia de España. Para muchos jóvenes la efeméride no es motivo de vergüenza, sino de gratitud hacia el hombre que salvó a España del comunismo. Para otros, el solo hecho de mencionar a Franco levanta odios y siempre terribles recuerdos de una devastadora guerra civil, además de una posguerra de hambre y aislamiento. ¿Qué te parece si lo analizamos? Soy Constantino de Miguel, bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. Queridos amigos, permítanme un poco de contexto personal. Yo nací en plena época franquista y tenía 13 años cuando falleció el dictador. Recuerdo perfectamente aquella semana sin colegio y cómo, pese a lo que hoy algunos intentan imponer, no salíamos de ningún infierno, sino de un periodo de bonanza, desarrollo y sí, auténtica libertad. Vengo de una familia de clase media, una familia que trabajó y gracias a ello prosperó en aquellos años, igual que la inmensa mayoría de los españoles. Y tengo grabado con absoluta nitidez el bienestar y la estabilidad que se respiraban entonces. Sé que algunos me insultarán por decirlo, pero lo cierto es que los tiempos de aquella dictadura fueron felices para una aplastante mayoría de españoles. Pues bien, todo aquel periodo de expansión y paz se ha ido desvaneciendo bajo una falsa democracia que ha degenerado en corrupción y clientelismo, una democracia en la que los españoles ni siquiera deciden su propio destino. Bien, y ahora entremos en materia. Digámoslo alto y claro. Franco irrumpe en la historia para poner fin a una España sumida en la barbarie, con una segunda república que no solo era incapaz de contener el caos, sino que lo alimentaba día tras día con las peores atrocidades. En solo 2 años acumuló más de 2.500 muertos por violencia política, abrió arsenales a milicias socialistas y anarquistas y permitió que las checas torturaran y ejecutaran a sacerdotes, monjas, empresarios y ciudadanos completamente inocentes. Franco no destruye ninguna democracia. Para cuando él entra en escena, la democracia ya había sido aniquilada por la propia república. En ese contexto, Franco y otros generales se alzan para frenar una deriva que amenazaba con convertir a España en una satrapía comunista al servicio de la Rusia de Stalin. Y conviene recordarlo, aquella sublevación no fue un arrebato improvisado ni un golpe de 4 exaltados. Amplias capas de la sociedad española la apoyaron y para muchos tuvo una justificación moral clara, porque también fue una guerra en defensa de la religión católica y de la civilización hispánica ante un proyecto revolucionario que buscaba aniquilar esa España. Aquella cruzada no fue una obra de un solo hombre, fue impulsada por un grupo de generales que, ante la magnitud de la crisis, terminaron eligiendo como líder al más joven general de Europa, el único capaz de unificar los mandos, vencer la guerra y después reconstruir un país que estaba literalmente al borde de la desaparición. La guerra civil entre 1936 y 1939 fue una tragedia con 2 caras. En el bando republicano imperaba el terror desde hacía años. Más de 50.000 personas fueron asesinadas en la retaguardia, incluidos más de 6.800 religiosos. Se produjeron fusilamientos de familias enteras en Madrid, purgas contra presuntos enemigos del pueblo en Valencia y Barcelona, masacres en parroquias y conventos. En el bando nacional, la represión fue más organizada y se prolongó después de la guerra. Unas 100.000 ejecuciones hasta 1945 y más de 30.000 fusilamientos hasta 1952.
Ambos bandos sembraron el país de fosas comunes. Por un lado, los fusilamientos de paracuellos del Jarama o el lanzamiento al vacío de centenares de personas en el Tajo de Ronda a cargo de milicias republicanas. Por otro lado, las matanzas de Badajoz, Málaga, Sevilla y Granada por cuenta del bando nacional. 500.000 de exiliados, décadas de silencio, la gran herida de esa devastadora guerra civil con sus más de 600.000 caídos se pensaba cerrada con la transición, pero no ha sido así. El actual ejecutivo neocomunista español de Pedro Sánchez y su ideólogo revanchista, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, han impedido cualquier reconciliación y en su afán de venganza están utilizando el aniversario de la muerte de Franco para sacar provecho político y esconder sus escándalos de desgobierno y corrupción. Pero se están encontrando que por numerosos que sean los actos en contra de la figura de Franco, son muchos más los que reivindican su figura y curiosamente la mayoría son jóvenes. Los millennials y la generación Z pueden comparar las impresionantes conquistas sociales y económicas de aquella España franquista con la subordinación y precariedad que nos ha traído la presunta democracia. Es verdad, queridos amigos, tras la tragedia de la guerra civil y una posguerra marcada por la hambruna y el aislamiento internacional, España emergió en el concierto internacional como una potencia tras haber gozado de 36 años de paz ininterrumpida. Sin insurrecciones, sin separatismos violentos, sin revoluciones comunistas. Es verdad que esa Pax franquista fue impuesta con mano dura, ahogando la disidencia y manteniendo en el exilio a miles de españoles. Sin embargo, España conoció después de la Guerra Civil el periodo de estabilidad y progreso más prolongado de su historia contemporánea. Se produjo el llamado Milagro Español, pergeñado por ministros tecnócratas, algunos vinculados al Opus Dei. Eran las personas más preparadas, más inteligentes, cultas y patriotas del país, seleccionadas por su valía, no por sus conexiones. Desde el Plan de Estabilización de 1959, España registró un crecimiento promedio del 7% anual durante 16 años. Ningún país había crecido tanto. A nivel internacional, España se catapultó del puesto 38 al 8º en cuanto a producción industrial, que suponía el 34% del PIB frente al 15% actual. Todo ese asombroso despegue económico sin la ayuda del Plan Marshall, que benefició en cambio al resto de Europa. Bajo Franco nació la seguridad social moderna y se construyeron los más grandes hospitales de Europa. Los sindicatos no eran nidos de corrupción como lo son hoy, sino organismos que invertían en la defensa y bienestar de los trabajadores. Millones de españoles compraron su primer coche, su primera nevera, su primer televisor. El turismo se disparó. Se construyeron 615 embalses que electrificaron miles de pueblos e irrigaron decenas de miles de hectáreas. Gracias al Instituto Nacional de Industria, INI, se crearon gigantes industriales como SEAT, Ensidesa, Enasa Pegaso, Iberia, Camsa o Renfe. Durante 3 años consecutivos, España fue el principal constructor naval del mundo, se dotó de una industria aeronáutica propia y llegó a ser líder europeo en fabricación de automóviles y vehículos industriales, además de construir 3 centrales nucleares. Se construyeron más de 6 millones de viviendas sociales y surgieron 300 pueblos de colonización. La clase media pasó del 12% al 56% de la población. La esperanza de vida subió de 63 a 73 años. España era un paraíso fiscal en beneficio de las rentas más bajas. El acceso a los estudios superiores era gratuito para las familias de escasos recursos. La delincuencia era mínima, la natalidad altísima. Fue una transformación admirable y sin precedentes. En política exterior, recordemos que Franco supo mantenerse neutral en la Segunda Guerra Mundial pese a las presiones de Hitler y Mussolini. Churchill lo reconoció públicamente. España, decía, no fue arrastrada a la guerra por la gratitud a sus aliados fascistas, tampoco por la hostilidad anglosajona contra Franco. En realidad de Europa nada bueno llegó, y en los años más duros del aislamiento fue Hispanoamérica la que sostuvo a España.
El protocolo Franco-Perón garantizó a la hambrienta población española el suministro de alimentos vitales como carne y cereales, proporcionado por la fraternal República Argentina a raíz de aquella visita histórica a España de Eva Perón. Con la excepción de México, que había sido receptor neto del exilio republicano español bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, otros países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia o Paraguay defendieron diplomáticamente a España en organismos internacionales. Franco ya veía el futuro de España en la hispanidad, no en Bruselas. Pues bien, junto a ese apoyo hispanoamericano y el ulterior desarrollo económico y social, España hizo posible una transición política pacífica y admirable. España pasó del franquismo a la democracia sin derramamiento de sangre, gracias a una clase media fuerte, unas fuerzas armadas cohesionadas y un país que por primera vez en su historia había logrado elevadas cotas de bienestar, estabilidad y seguridad jurídica. Invertir en España era éxito garantizado. Pero tras la muerte de Francisco Franco en 1975, comenzó el desmontaje de ese gran legado. El asesinato del sucesor del dictador, Carrero Blanco, pieza clave para el proyecto nuclear español, cerró definitivamente la puerta a una España fuerte e independiente. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 y en el euro en 1999 proporcionaron sin duda un crecimiento económico sostenido, pero pagando un elevado peaje en términos de soberanía nacional. El régimen del 78 disparó la deuda pública del 17 al 122% del PIB, privatizó a precios de saldo todas las joyas industriales del INI, inició el desmantelamiento de la industria y ató a España a una política económica dictada desde Bruselas por un ente tecnocrático no votado por los españoles. Hoy, con Pedro Sánchez, España se enfrenta a su mayor fragilidad desde aquella infernal Segunda República. Tensiones separatistas crecientes, dependencia energética, desindustrialización, salarios incapaces de comprar vivienda, 2,5 billones de euros de deuda y un país colonizado cultural y legislativamente por Bruselas y el mundo anglosajón.
Si por un lado tenemos a una izquierda usurpadora del gobierno central que revive el espíritu del Frente Popular, por otro padecemos una derecha falsa y antipatriótica domesticada por intereses financieros transnacionales. En medio de ese panorama, una sociedad adoctrinada por nacionalismos periféricos y causas absurdas, adormecida por décadas de ingeniería cultural. Es hora de reconocer sin miedo, aunque hoy sea un tabú impuesto por la Ley de Memoria Democrática, que el franquismo, con todas sus sombras, dio a España uno de los mayores saltos de bienestar de su historia. Las nuevas generaciones lo están descubriendo. Como señala Le Parisien, Franco está ganando popularidad entre los jóvenes españoles, que añoran un país donde era posible pagarse una vivienda en solo 8 años. Donde se paseaba por las calles con total seguridad, donde los estudios tenían la recompensa de un buen trabajo. Nuestra salvación no está en Bruselas, no está ni en la Unión Europea ni en la OTAN, está en la hispanidad, en reconstruir una España libre del influjo corrosivo del globalismo y en plantar cara a esas dos amenazas que afectan por igual a mexicanos, españoles, ecuatorianos, argentinos, peruanos o colombianos, etc. Es decir, el poderío financiero transnacional con toda su ingeniería globalista de corte masónico y el comunismo travestido en progresismo. Franco supo identificar esos peligros en 1936, cuando casi nadie quería verlos, y tuvo la determinación de impedir que destruyeran para siempre a España. Hoy somos cada vez más los que comprendemos que, sin decisión y valentía, esas fuerzas volverán a intentarlo. Para el historiador Stanley Payne, Franco fue el dictador más exitoso de los tiempos modernos, gracias a su pragmatismo creativo que logró un espectacular milagro económico, además de haber despolarizado y despolitizado a la sociedad española, lo cual permitió que a su muerte España se reinventase sin extremismos. No son tiempos de dictaduras, por supuesto, pero sí necesitamos democracias firmes, con autoridad y que no tengan complejo de ejercer al máximo la soberanía nacional. Democracias que no pidan permiso para defenderse. Democracias que recuerden que si España sobrevivió al derrumbe total en el siglo XX fue porque hubo un hombre que con todos sus claroscuros evitó males mayores y mantuvo unido al país cuando estaba condenado a desaparecer. A esa lucidez estratégica, guste o no, le debemos un mínimo de gratitud histórica. Solo recuperando una soberanía plena, solo ejerciendo la autoridad legítima del Estado, podremos conjurar las mismas amenazas que desde hace un siglo intentan destruirnos como civilización. Ojalá que no haya que pasar por el trauma de una guerra o de una dictadura para defendernos. Aprendamos, pues, de la historia para que no se repita, pero encaremos el futuro sin complejos y sin pedir disculpas por existir. ¡Viva España y viva la hispanidad! Y hasta aquí, queridos amigos, estas reflexiones sobre el legado de Francisco Franco cuando se cumple medio siglo de su fallecimiento. Sin duda se trata de opiniones polémicas que me comprometen y que estoy seguro van a suscitar críticas y comentarios. Tengo la piel dura para soportar cualquier observación, pero denunciaré a quien insulte o falte al respeto. Así que adelante, les animo a escribir opiniones aquí abajo para enriquecer el debate. En todo caso, aprecio mucho que me regales un me gusta, te suscribas si no lo has hecho ya y si lo estimas conveniente, contribuyas financieramente a la producción de este contenido siempre libre e independiente. Te deseo un feliz día o una feliz noche, donde quiera que te encuentres. Muchas gracias y hasta pronto.